En los últimos años creo que los perfiles de MSL sí que debe haber un porcentaje bastante alto de MSLs que tengan doctorado, pero creo que para la gente que quiera ir a estos roles le tiene que gustar mucho la ciencia, le tiene que gustar mucho comunicar, no tener miedo a comunicar, a exponerse, ser flexible. Mucho de esto es lo que haces en tu día a día de MSL de cara a los clínicos, ¿no? Creo que hay que ser transparente, tanto con los de fuera como con uno mismo. Es verdad que hay que lidiar con, digamos, esa frustración, esos cambios de planes y las soft skills estas que también lo introduzco, que creo que es importante que los MSLs tengan que tener. La confianza que como MSL te tienes que ganar con los líderes de opinión para que te escuchen y para que confíen en ti, ¿no? ¿Cómo sueles encontrar un equilibrio para saber adaptarte en cada situación un poco a lo que demanda cada uno? Y los médicos es verdad que no tienen muchas veces tiempo para actualizarse y al final es un rol muy agradecido, ¿no? En el que dices, oye, toda esta información relevante que viene del campo, ¿cómo trasladarlo a los compañeros de dentro de la compañía? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de PharmaLeaders Talento. Soy Alex, mentor de los alumnos en PharmaLeaders, la comunidad para todos aquellos profesionales que quieren conectar y brillar en la industria farmacéutica. Vamos a explorar hoy las diferencias entre el MSL estratégico y el táctico con nuestro invitado especial, Juan de la Parra, MSL en Neurología por Angelini Pharma. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas, Alex, muy bien, pues encantado de estar aquí con vosotros por haberme invitado y nada, pues encantado de que hablemos de este tema, que yo creo que a nivel de Medical Affairs y MSLs, pues es un tema, digamos, hot topic, que creo que está muy bien discutir de cara a lo que está pasando en la industria y en lo que posiblemente vaya a pasar en los próximos años. Muchísimas gracias por estar aquí, Juan. Creo que va a ser un capítulo muy interesante. Todos los podcasts los comenzamos, estos capítulos, con la pregunta de nuestro invitado anterior. En este caso, la pregunta es, ¿qué es lo que te enamoró de la industria farmacéutica? Pues a ver, digamos, no es fácil responder, pero yo creo que aunque suene muy tópico, la realidad es que enfocado dentro del departamento médico, de Medical Affairs, ves muy de cerca cómo tu trabajo, al final, trabajando con herramientas innovadoras, ¿no? Con fármacos innovadores, impacta en mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Es muy tópico, pero la realidad es que tenemos la suerte de trabajar cerca de los médicos y de cómo traerles la ciencia para mejorar y optimizar, digamos, sus estrategias médicas y que al final eso redunde en que el paciente pues esté mejor, ¿no? Dependiendo cada uno del área terapéutica en la que trabaje. Claro, al final esto siempre es muy vocacional, ¿no? Te metes en la industria farmacéutica porque buscas ayudar a las personas. Y hoy vamos a profundizar además en un rol como es el de MSL. Pero primero, para que todos pongan en contexto, Juan, ¿qué es un MSL? Bueno, pues es una figura que, revisando un poco, una figura que ya tiene unos cuantos años dentro de la industria. Por decir un dato, surgió en los años 60 en Estados Unidos, en el 67 precisamente, y es verdad que el contexto en el que apareció es muy diferente al que se encuentra, digamos, ahora mismo, ¿no? En su momento era un poco, digamos, la excusa de tener una figura dentro de la industria farmacéutica que fuera, digamos, el referente científico de cuando un médico tenía una consulta concreta al que acudir, ¿no? Era un papel muy reactivo, ¿no? Por decir así, estar como detrás de la barrera. Ahora mismo ese rol ha evolucionado muchísimo, ¿no? Al final es una figura, como a veces a mí me gusta decir, ¿no? Es un poco como una enzima, ¿no? Bidireccional, ¿no? En el que te encuentras en el centro entre lo que es tus compañeros de dentro de la compañía, marketing, el resto de compañeros del departamento médico, farmacovigilancia, regulatorio, etcétera, y los líderes de opinión, ¿no? La figura del MSL al final es un puente de trasladar la ciencia desde la compañía a los líderes de opinión, regionales y nacionales. ¿Para qué? Pues para que ellos estén actualizados y tú puedas dar respuesta a las dudas que ellos tienen, ¿no? Y de esto, como decía al principio, que haga que los pacientes puedan tener el mejor tratamiento posible. Vale, muy buena explicación. Yo creo que
nos vale. Pero también, Juan, ¿por qué MSL? ¿Por qué decidiste que querías enfocarte por aquí? Bueno, yo si me remonto a la universidad, yo de siempre me ha encantado, me acuerdo, bueno, antes, ¿no? de la universidad, me acuerdo que en bachillerato, ya mi profesor en segundo de bachillerato me despertó, digamos, el gusanillo de cómo a nivel molecular, ¿no? Me acuerdo ahí, pues, Esos grandes profesores que inspiran. ahí con las mitocondrias, el ciclo de Krebs y todo esto, ¿no? Que decía, se te abre un mundo, ¿no? Y decía, jo, yo también quiero, ¿no? Pues desestrujar todo esto y poder, bueno, ¿no? Siempre en ese momento tienes muchos sueños, ¿no? Curar el Alzheimer y todo esto, ¿no? Pero sí que quería enfocarme ahí, ¿no? En ciencias de la salud, ¿no? Tuve ahí mis dudas de por qué medicina, biología, luego me tiré por biología, por profundizar. Pero bueno, al final, con todo esto, dices, yo quiero participar en algo que te permita el que tu trabajo, como decía al principio, pueda solucionar, digamos, los problemas al que tú y yo, familiares, amigos, pues acuden al médico muchas veces sin respuesta y los médicos es verdad que no tienen muchas veces tiempo para actualizarse y al final es un rol muy agradecido, ¿no? En el que dices, oye, te doy las gracias, ¿no? Por venir aquí a estas horas desde Madrid, que te has venido a verme y que me cuentes esto y te pueda preguntar mis dudas y esto lo voy a aplicar en el paciente, ¿no? Y eso al final creo que es súper reconfortante, que te vuelves a casa después de muchos kilómetros, pero bueno, creo que es un papel muy relevante y que cada vez está, yo creo, más y más presente en la industria. No, totalmente. Has dicho que es un rol agradecido y muy, muy necesario porque al final va de la mano tanto los médicos que, como tú dices, siempre están atendiendo pacientes y que ven una persona para actualizar sobre nuevos medicamentos. Siempre es de agradecer porque el mayor beneficiado es el paciente. Dentro de MSLs conocemos que hay pues, un rol más estratégico, un rol más táctico. ¿Podrías explicarnos un poco qué diferencias o características principales que destacan de cada uno? Se lanzó para contestarte, te doy datos, ¿no? Que creo que esto Perfecto. es importante. La MSL Society lanzó, bueno, pude colaborar con ellos y se lanzó a principio de año, en enero, una encuesta a nivel global en el que se hacía esta reflexión, ¿no? Se preguntaba tanto a MSLs junior, más senior y luego también directores médicos, medical advisors, etcétera, una encuesta, ¿no? De, oye, ¿tú cómo consideras que históricamente era el papel del MSL? ¿Más táctico o más estratégico? ¿No? Ahí pusimos dos definiciones. Una era MSL táctico, objetivos a corto plazo, basado en organizar reuniones y dar respuestas a lo que el médico te pide. O estratégico, incorporas lo táctico, pero aparte estás directamente implicado en la estrategia de la compañía, ¿no? Pues sorprendentemente, cuando preguntabas a los MSLs, te decían que 50-50. Cuando preguntabas a, digamos, personas con cargos, digamos, de mando, por decir así, había una pequeña, bueno, un porcentaje mayor que consideraba que era estratégico, pero igual, 50-50. Y luego era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y actualmente y en un futuro? Pues mientras que los MSLs reclamaban casi de un 100% que tenía que ser más estratégico, también a nivel de, digamos, dirección, se vio que la balanza se tenía que ir hacia estos roles, ¿no? Más estratégicos. Esto que estamos diciendo, lo que queremos proponer con esa encuesta es que en un futuro el MSL no tiene que ser exclusivamente táctico, ¿no? O abandonar sus funciones tácticas. Hay que dar apoyo a los compañeros de ventas, que es súper importante. Tienes tus objetivos a corto plazo, a medio plazo, pero también, como decía al principio, si eres una enzima, ¿no? Que va hacia los dos lados, toda la información que tú recoges del campo, de las conversaciones con los líderes de opinión, que hay veces en los que a lo mejor nosotros en la compañía podemos tener una idea, pero lo interesante aquí es escuchar lo que ocurre luego en vida real, ¿no? Que muchas veces la teoría no coincide 100% con la práctica. Bueno, pues recoger esto que se llaman los famosos insights, ¿no? Y más allá lo que son los insights accionables, ¿no? Que podríamos hacer incluso otro podcast de esto, ¿no? Pero cómo
toda esta información relevante que viene del campo, cómo trasladarlo a los compañeros de dentro de la compañía y que pueda impactar en modificar tu estrategia, ¿no? Esto es algo fundamental, o sea, de ser flexible y de tener la suerte de que, has recogido una información del campo, de las personas que están utilizando tu fármaco o tus fármacos y te dan pistas, consejos para navegar, modificar tu estrategia y poder ser más efectivo, ¿no? Claro, al final es una evolución del rol de MSL, ¿no? Eso que es. siempre lo hemos visto muy, pues las visitas, hago las visitas y ya. Y ya está. Y ahora mismo pues entra Eso en un es. papel más estratégico a largo plazo, de elaborar campañas también y ayudar, pues me imagino que también en colaboración con el resto del departamento, ¿no? Eso Con es. los medical advisor y demás, toda la estrategia conjunta de cara al largo plazo. Eso es, o sea, sin meternos en nombres, pero es verdad que a lo mejor tradicionalmente las compañías tenían pensado que ese rol del MSL, pues como tú dices, ¿no? Hacer tus sesiones clínicas, tu plan de comunicación, recogida de insights, todo esto meterlo en el CRM, tu CRM, ¿no? Darle a submit y objetivo cumplido, ¿no? Eso poco a poco se está viendo que se queda corto, ¿no? O sea, toda esta información hay que vehiculizarla, hay que accionarla, ¿no? Por eso es cuando se habla, que está muy de moda, de trabajo crossfuncional, ¿no? En las compañías, el crossfuncional también se piensa que hay que incorporar a la figura del MSL, pues por ejemplo en reuniones estratégicas tan claves como los brand plan, ¿no? De cómo tu estrategia el año que viene, de diseño de estrategia, qué tácticas vas a hacer para responder a la estrategia que quieres llevar, pues el MSL que está en contacto con los líderes de opinión y con los médicos, de verdad les va a impactar, de verdad les va a interesar, esto va a responder a las necesidades que hay en el campo. ¿Y quién mejor que vosotros, que al final estáis en contacto directo con los médicos, para saber realmente sus necesidades? O sea, que tiene todo el sentido del mundo esa involucración por vuestra parte. Eso es, eso es. Llevas ya 5 años en el rol de MSL. Quiero que me comentes, dentro de estos 5 años, alguna experiencia muy gratificante que te hayas llevado con alguna visita o alguna experiencia en concreto que hayas tenido. Pues más allá de una visita que he tenido, que afortunadamente, he tenido la suerte también de pues lo típico, pero lo típico es bueno, ¿no? De tener una visita en la que tú actualizas sobre algún dato concreto a algún médico, de una duda o, por ejemplo, de algo que estaban haciendo, entre comillas, mal, ¿no? No mal, pero no del todo bien, vamos a decirlo así, ¿no? Por desconocimiento. Y bueno, resulta que con una visita que tú has hecho, con una información que le has actualizado, luego al poco tiempo, pues oye, recibes un WhatsApp o haces un seguimiento. Oye, ¿qué tal te fue esto que hablamos, no? Y resulta que luego, pues lo que comentaba al principio, ¿no? Pues impacta en que al paciente le ha ido muy bien. Está teniendo un impacto real y directo en las personas. Eso es. O has probado hacerlo así, o has probado a, ¿no? Por eso creo que es muy importante, ¿no? Darle la relevancia al rol del MSL, ser un referente científico, pero también es muy importante la parte que comentábamos de comunicación. Al final eres también un comunicador científico, ¿no? Y un comunicador, se habla también en la comunicación del impacto, ¿no? Que puedas tener, ¿no? Entonces es importante esa doble vertiente de no es solo chapurrear información, sino también adaptarte a cada uno, captar las necesidades que tiene o cómo lo está haciendo, ¿no? Tener una conversación activa, ¿no? con la persona y poder solucionarle las dudas, ¿no? En el momento. Y vamos a darle la vuelta. Hemos hablado de una situación gratificante, una experiencia buena. Imagino que también estos 5 años alguna no tan buena también habrás tenido. ¿Podrías darnos, por encima, sin dar muchos detalles, alguna experiencia? Más allá de no tan buena, me estoy recordando ahora mismo, digamos, un poquito estresantes o una situación un poco curiosa, por decir así, ¿no? Me acuerdo, pues en un momento, vamos a dejarlo ahí, importante de la compañía, en el que había una reunión muy importante con una audiencia relevante,
y nos tocaba organizar un simposio, ¿no? Digamos, era una apuesta de largo en ese momento. Bueno, pues tú al final colaboras con personalidades, ¿no? Con líderes de opinión, y esto es un aspecto también que un MSL tiene que saber, ¿no? Que cada uno de estas personas pues trabaja de una manera distinta, con unos tiempos distintos, ¿no? Y me acuerdo que 10 minutos antes de empezar el evento, pues de repente una de estas personas nos dice: oye, que te he cambiado toda la presentación, toda mi parte, ¿no? Bueno, Qué bien. claro, con todo esto que supone, ¿no? Tú sabes que, bueno, pues las presentaciones se trabajan conjuntamente, tienes que revisarlas, tienes que aprobarlas por compliance, tiene sus tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Se decidió cambiarlo todo a 10 minutos antes. Y entonces dijo que es que, pues he pensado esto, tal. Entonces, bueno, pues saltaron un poco las alarmas. Oye, pero no. Entonces, de aquí enlazo con lo que decíamos antes, ¿no? De la capacidad o la comunicación, ¿no? Y las soft skills estas, que también lo introduzco, que creo que es importante que los MSLs tengan que tener y que tenemos que formarnos en ello, ¿no? Bueno, pues en esos 10 minutos antes de salir al estrado, pues reunión de emergencia con esta persona, ¿no? Pero oye, ¿qué ha pasado? A ver, cuéntanos, ¿no? No, por esto, por lo otro, tal. Y bueno, pues aquí pues hay que escuchar activamente. Oye, te comprendo, entiendo esto que nos estás diciendo, pero bueno, esto es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente, mira los tiempos que son, aparte de todos los procesos internos. Y bueno, pues hubo ahí una conversación de transparencia, de todo, y afortunadamente conseguimos que, oye, vamos a seguir con el plan, por favor, no te preocupes. Hubo datos que en ese momento no entendía, los explicamos, pudo captar el mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y afortunadamente seguimos con el plan inicial, no hubo ningún cambio, pero lo típico, ¿no? De, oye, una apuesta de largo, 10 minutos, mensajes estratégicos, por favor. ¿No? Entonces esto también es lo de la confianza que como MSL te tienes que ganar con los líderes de opinión para que te escuchen y para que confíen en ti, ¿no? Y bueno, pues esto me acuerdo que fue un momento curioso, que todo el mundo, me acuerdo, estaba un poco tenso, pero al final seguimos adelante y no hubo ningún problema. Vaya situación. Sí, sí, sí. O sea, además, estás comentando, creo que habilidades muy claras como capacidad de escucha, empatía. Tú en tu día a día, ¿cómo...? Porque al final tienes que interactuar con mucha gente, ya sea los líderes de opinión o ya sea en el propio departamento. Uh-huh. También pensando en esa mente más táctica o estratégica, Uh-huh. ¿cómo sueles encontrar un equilibrio para saber adaptarte en cada situación un poco a lo que demanda cada uno? Para mí es muy importante la escucha activa. O sea, es verdad que el dicho este, ¿no? De la fuerza se nos va por la boca, a veces, ¿no? Creo que es súper importante saber escuchar, porque a partir de ahí pues tú puedes argumentar, puedes explicar, puedes exponer tus argumentos, y tanto interno como externamente. Tienes que empatizar, para mí es muy importante, ¿no? Al final, creo que también tú lo has dicho, ¿no? El saber ponerte en la piel del otro, ¿no? Tú cuando vas a hacer una visita, bueno, a ese médico tú no le has visto el día de antes, lo más probable puede haberle pasado cualquier cosa, porque ante todo es persona también. Entonces se puede haber levantado mal, puede haber tenido fiebre su hijo y no haber dormido nada, y tú vienes con tu historia, ¿no? Entonces creo que es muy importante el no entrar como en una cacharrería, ¿no? En plan, saber escuchar, ver bien pues el lenguaje no verbal, es súper importante eso, los gestos, la situación en la que está. No es lo mismo un día pues que no tenga consulta pero que esté en el hospital, o que tenga toda la sala de espera llena de gente y estás tú ahí en medio, ¿no? Entonces es importante el hacerte, yo creo, la foto de lo que está pasando y adaptarte a tu objetivo de la visita, que esto es importante también, ¿no? Claro, de ahí me comentabas antes cuando hablábamos esa situación de
voy a ir a las 3 de la tarde a presentarle una Ujú, presentación de ujú, 60 ujú. páginas cuando lleva todo el día trabajando. No tiene sentido. O sea, pues a lo mejor ahí lo interesante es, oye, mira, habíamos quedado a la 1:30, pero se te ha complicado la mañana. Mira, no te preocupes. Veníamos a hablar de esto. ¿Qué día te viene bien? Y lo volvemos a hablar, ¿no? Más tranquilamente, o por un Teams, o como sea, ¿no? O mañana, la semana que viene, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Y ahí enlazo con el rol estratégico-táctico. Si eres puramente táctico y tú sigues con tu mindset de mi momento de soltar las 60 diapos, claro, él te da pie a que lo hagas. Otra cosa es lo que esté escuchando o no. Y tú luego sales, en tu CRM pones que has hecho tal, submit, check, ¿no? MSL estratégico. Oye, lee la situación. ¿Tu objetivo qué es? Me lo invento, no lo sé. Hacer un briefing para una reunión que tengas en un congreso. ¿Tú crees que va a tener esta persona la tranquilidad, la comodidad para preguntarte el interés en ese momento? Probablemente no. Oye, queda otro momento, más tranquilamente, y lo habláis. Objetivo corto plazo, objetivo medio largo plazo, ¿no? Eso es un poco, digamos, un ejemplo súper sencillo de lo que podríamos distinguir entre un MSL, bueno, no un MSL, sino de un mindset táctico o estratégico. Y dentro de todo esto, de tu experiencia, al final tienes que adaptarte muy mucho a las situaciones de cada uno. ¿Cómo gestionas eso? Porque hay veces que te pueden decir que no, Uh-huh. te pueden, igual tenías programado un viaje y te lo dicen a última hora, oye, que me viene fatal y a ti te trastoca todo. Ese tipo de situaciones a nivel interno, a nivel personal, que deben de ser un poco frustrantes, ¿cómo los sueles gestionar? ¿Cómo dices, venga, vamos, actitud positiva y no pasa nada? Bueno, creo que hay que ser transparente, tanto con los de fuera como con uno mismo, y sincero, ¿no? Diría. Eh, Efectivamente, esas situaciones se han dado, o que tú habías quedado con un médico y tienes otra reunión de repente, ¿no? Bueno, es verdad que hay que lidiar con, digamos, esa frustración, esos cambios de planes, y creo que, como tú dices, es importante, pues en como hacéis aquí, a toda la gente que se quiere incorporar en estos roles, que se vaya, digamos, como abriendo un poco de mente en que tu semana nunca es igual, en que un día a día, o sea, en el que cada día es distinto y surgen muchas cosas, ¿no? Sobre todo al principio. Es cierto que, o sea, son 5 años, pero yo lo veo como antes de ayer. Al principio, efectivamente es duro, ¿no? Porque dices, oye, pero si yo tengo mi agenda y de repente, de un día para otro, cambia totalmente, ¿no? O ves las semanas en tu Outlook y dices, pero bueno, es que está llenísimo, ¿no? Ayer mismo me llegaba un mensaje de una reunión que me agendaron y de repente te ponía el Outlook: parece que tienes demasiadas reuniones. ¿Quieres que te guarde algún hueco para, no sé si para trabajar o para estudiar? Digo, Ya te da estas señales, pero ¿no? que eso pasa, ¿no? Entonces, efectivamente, sí. Creo que es también un aprendizaje de estas soft skills que decía, ¿no? La gestión al cambio, ¿no? Sí, eso es, eso es. Por eso antes comentábamos, ¿no? De cuando vienes de un background a lo mejor de academia, ¿no? De tenerlo todo estructurado, organizado, hay que cambiar, ¿no? Y esto cuanto antes mejor. Cuesta, pero es cierto, ¿no? Y tener, bueno, pues esto que decíamos, ¿no? Objetivos a corto plazo, medio plazo, largo plazo. Si tú tienes una reunión con algún médico de algo importante y te ocurre algo que tienes que priorizar por encima, por eso lo enlazo, yo diría hay que ser transparente, ¿no? Y tampoco, al final somos personas, decir, oye, mira, siento muchísimo esto, me ha pasado tal cosa, perdóname, ¿cuándo agendamos tal, no? Más allá de dar excusas que no, Sinceridad eso es es lo que mejor funciona. sinceridad y transparencia. Al final, eso es lo que te hace el tener la cercanía luego también con los líderes de opinión, que insisto, son personas, y cuanta más transparencia, ellos no son tontos,
y mejor. Cuanto más sencillo, mejor. Totalmente. Hemos hablado justo de algunas soft skills o necesidades para esas personas que quieren entrar dentro de lo que es departamento médico, el rol de MSL. Nosotros en Farmalides Talento sí que hacemos mucho énfasis en trabajar ciertos aspectos como la comunicación, entre otras, pero a una persona que ahora mismo quisiese entrar en este caso en departamento médico o en el rol de MSL concretamente, ¿qué le recomendarías? ¿Es necesario sí o sí tener un doctorado? ¿No? ¿Qué habilidades destacarían? ¿Doctorado imprescindible? No. Es verdad que en los últimos años creo que los perfiles de MSL sí que hay un porcentaje, debe haber un porcentaje bastante alto de MSLs que tengan doctorado, pero no por eso implica que tengan una ventaja sustancial sobre el resto de perfiles, ¿no? Te da ciertas herramientas, sí, ¿no? Pues quizás lectura crítica de los ensayos clínicos, de los papers, capacidad de síntesis, a lo mejor. Bueno, ciertas ¿no? herramientas que pueden ser útiles para determinadas actividades como MSL. Pero para mí lo importante es que sea una persona que le encante la ciencia y que le encante comunicar. O sea, al final tienen que ir de la mano, ¿no? Comunicación y ciencia. Yo recuerdo que cuando hacía la tesis, uno de los momentos que a mí más me gustaban era comunicar los resultados, ¿no? Teníamos reuniones periódicas y bueno, de ir actualizando sobre lo que ibas obteniendo. Y yo me acuerdo de la defensa de tesis, que estaba feliz, ¿no? Porque al final, bueno, pues contabas todo lo que habías hecho, que era tuyo, y tenías este coloquio luego con tu tribunal, te preguntaba, respondías. Mucho de esto es lo que haces en tu día a día de MSL de cara a los clínicos, ¿no? Luego haces muchas más funciones, ¿no? De cara a tus compañeros, digamos, de oficina, son otras funciones. Pero creo que para la gente que quiera ir a estos roles le tiene que gustar mucho la ciencia, le tiene que gustar mucho comunicar, no tener miedo a comunicar, a exponerse, ser flexible, capacidad de, no diría de improvisación, pero sí de, oye, en una hora necesito que prepares estos datos y lo cuentes a no sé quién, o resúmeme esto en 3 líneas, ¿no? O sea, No improvisar, pero el cambio, tenerlo muy presente. Tenerlo muy presente, eso es. O sea, de ser capaz de vivir en un cierto desorden ordenado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero eso tiene sus partes, digamos, menos buenas, pero también sus partes buenas, ¿no? Que al final no te aburres. O sea, es imposible. Porque surgen miles de cosas, ¿no? Surgen miles de cosas. Bueno, por supuesto. Al final, yo creo que una persona que entre en esta posición tiene que tener muy claro que estate siempre atento porque pueden pasar muchas cosas. Eso es, eso es. Y un poco consejo sobre todo, porque has comentado que el rol de MSL cada vez se está especializando más. Y es más difícil para aquellos que empiezan en prácticas empezar en prácticas en un rol de MSL. Entonces, ¿tú qué recomendarías a alguien que esté o que vaya a empezar prácticas en departamento médico? ¿Qué consejos una vez dentro le dirías de, vale, pues tienes que hablar con estos o tienes que estar más atento a tal? ¿Algún consejo para aquellos que quieran empezar esas prácticas en Medical Affairs? ¿Una vez estén dentro, te refieres? Sí, una vez que estén dentro, empiezan las prácticas o algo así, ¿no? Porque hay veces que es complicado pues empezar directamente como prácticas de MSL. Sí. Bueno, yo diría mindset de esponja. Pues dependiendo de, en general, en estas prácticas sueles estar de la mano del medical advisor, ¿no? Depende del tamaño de la compañía, más o menos cercano con el manager del departamento, ¿no? Saber que es una oportunidad, tener presente que es una oportunidad y tu oportunidad. Entonces, ambición también. Ambición, ¿no? En el buen sentido, ¿no? De estar dispuesto a todo, a colaborar en todo, preguntar. Interés. Con tu medical advisor, el por qué se hace esto, por qué lo otro. Ser proactivo, ¿no? En si te han encargado una cosa o si estás ayudando en un proyecto. Oye, ser proactivo, no hay que tener vergüenza de decir cosas, estás aprendiendo, es el momento, ¿no? O iniciativa. Iniciativa,
ser proactivo, preguntar a tu director médico. Y no solo eso, es que a lo mejor tú piensas que es lo que te gusta, pero luego a lo mejor descubres que hay otras funciones, otros departamentos que, oye, no habías pensado en ello, ¿no? Y que también a lo mejor te puede gustar. Yo qué sé, departamento de acceso, market access, un departamento que está cada vez, no más de moda, pero cada vez más importante. Muy presente. Muy presente, cada vez más importante. Crítico para las compañías, diría yo, si no hay reembolso, por poner un ejemplo, ¿no? Marketing, farmacovigilancia, regulatory, como hablábamos, ¿no? Claro. Lo bueno que tiene estas posiciones de prácticas dentro de Medical Affairs es que en más o menor medida vas a tener que colaborar con todos los departamentos, ¿no? Si te dan la opción de estar de la mano de tu Medical Advisor, vas a poder estar en contacto con todos los compañeros. Y creo que también ahí es importante para poder desarrollar estas soft skills, ¿no? Porque vas a ver que cada uno de estos departamentos tiene una forma de trabajar, unos requisitos, unos timelines que te piden, y creo que eso te va a dar también, digamos, un training para cuando puedas optar a una posición de MSL ya hayas ido, ¿no?, pues trabajando en ello. O sea, que proactividad, actitud, 100%. esponja total con todos los departamentos. Esponja total. Y mente abierta a que puedes estar en otros departamentos después. Totalmente, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice las prácticas en el máster, pues muchos acabamos dentro de Medical Affairs, pero hubo también compañeros que se fueron a regulatory o a ensayos clínicos, ¿no? O sea que creo que también hay que tener esa apertura de mente. Sí, porque no pensar que, bueno, yo voy a esto y ya está, sino, oye, que puede ser que no sea el definitivo. Sí, porque a lo mejor no te gusta, ¿no? También está, y no pasa nada. O sea, no es, a ver, esto es una inversión, esta forma, pero no pasa nada, ¿no? No te gusta esto, pero te puede gustar lo otro, ¿no? Por supuesto. Me tiraría contigo hablando un buen rato, porque da para mucha conversación, pero vamos a ir ya terminando. Tenemos normalmente una pregunta que le solemos hacer a todos los invitados, es una tradición, y es que le envíen una pregunta al siguiente invitado del podcast. Así que te la lanzo. ¿Qué pregunta le harías al siguiente invitado o invitada? Pues yo creo que podríamos decir una cosa que también está muy de moda, ¿no? De cómo aplicarías o qué papel crees que va a tener la inteligencia artificial en Medical Affairs en la industria farmacéutica. Ojo, me parece muy buena pregunta y que va a dar para mucho debate. Pues Juan, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros, Alejandro. Ha sido, creo que, maravilloso. Hemos tocado muchísimos palos que creo que van a integrar mucho a los oyentes que escuchen el podcast. Eres más que bienvenido, invitado a Muchas otros gracias. capítulos. Y nada, Farmaleaders, hasta aquí ha llegado el episodio de esta semana. Nos veremos en el siguiente y nada, hasta la próxima. Muchas gracias.